continuar. Ahí sí. Gracias, Vanessa, por recordarme. Yo ya me había olvidado. Em, entonces les decía, ¿no? Sobre esa noción de individuo. Si ustedes recuerdan lo que fuimos conversando la semana pasada, fíjense cómo uno podría hacer toda esa misma referencia superficial y breve, ¿no? Cuidado, también esos son procesos históricos que implicaron un montón de aspectos y un montón de variables que obviamente no tenemos tiempo para discutir y que no es el caso, digamos, no es que nosotros queremos hacer una historia de la emergencia de la noción de individuo a lo largo de la historia de la humanidad. Pero sí podríamos pensar cómo esos procesos que nosotros superficial y brevemente veníamos describiendo la semana pasada, cómo pueden ser entendidos o presentados como algo así, como el surgimiento de la idea de individuo. Porque ustedes piensen, nosotros veíamos que en la antigua Grecia, ¿no? Teníamos esa idea de horizontalidad del poder, si ustedes recuerdan, donde la igualdad era la premisa, ¿no? Digo, en la democracia griega, esa democracia clásica y un poco idealizada también que tenemos, que le poníamos como momento histórico el siglo V antes de Cristo, eh, esa idea de igualdad lo que implicaba que la definición del sujeto, es decir, la forma en que yo me definía a mí mismo como ser humano y como individuo, dependía de la vida en la polis, dependía de la vida en la ciudad, dependía de la vida en la comunidad en la cual yo habitaba, ¿no? Era imposible pensarme a mí mismo como un sujeto fuera de esa vida de la polis y de esa comunidad. Por eso traemos el ejemplo que ustedes ya lo conocían de Sócrates prefiriendo la muerte antes que el ostracismo, ¿no? Prefiriendo la muerte antes que el destierro. ¿Por qué? Porque fuera de la polis, fuera de la comunidad, vivían los dioses y las bestias, que precisamente no eran seres humanos, ¿no? Entonces, de ese modo, si comenzamos con esa forma de pensar al sujeto, esa forma de pensar lo que hoy llamaríamos individuo, que insisto, eso no significa que no hubiera individuos y que Sebastián no pudiese distinguirse de Eugenia, ¿no? Sino que el carácter de Eugenia y de Sebastián como individuos, seres humanos, pasaba por la pertenencia a una polis, ¿no? La polis era la que me daba a mí una idea de la vida buena, me daba a mí los medios que yo podía evaluar para lograr esa vida buena, una vida virtuosa, y me hacía, en definitiva, actuar en consecuencia, ¿no? Yo podía elegir una idea de la vida buena, arbitrar los medios para lograrla y actuar en consecuencia. Todo eso dependía de la vida comunitaria, ¿no? En el medioevo, de algún modo, esa práctica autorreflexiva, autónoma del sujeto que recibe esa idea de la vida buena de la polis, de la ciudad, ¿no? Que le dice, bueno, el ciudadano, el buen ateniense es aquel que puede reconocer lo bueno, lo justo y lo bello, ¿no? En el medioevo, ¿de dónde venía, dijimos la semana pasada, esa idea de lo bueno, lo justo y lo bello? ¿De dónde salía? ¿Se acuerdan? En la vida medieval, ¿De lo divino, profesor? ¿no? De la vida religiosa, de la vida de las sagradas escrituras, ¿no? En las que marcaban esa idea de la vida buena, que definían cuáles eran los medios para lograrla y permitían y llevaban a que el sujeto actúe de una manera y no otra, ¿no? La Biblia nos mostraba lo que era la vida virtuosa, los medios para arbitrarle era los 10 mandamientos, no pecar, y actuábamos en consecuencia. Es decir, que en el medioevo se pierde esa idea de autonomía, también hablando muy en general, y va a haber excepciones, pero en general, ¿no? Se pierde esa idea de autonomía individual, de un sujeto que puede darse sus propias normas, se pierde en esa vida religiosa, en esa lectura religiosa
de la vida comunitaria, ¿no? A mí la Biblia me decía cuál era la idea de la vida buena, ¿no? La religión era la única verdad en ese momento, exacto, ¿no? La Biblia me decía cuál era la idea de vida buena, me decía cuáles eran los medios para lograrla, ¿no? La castidad, no robar, etcétera, etcétera, no matarás, y me hacía actuar en consecuencia, ¿no? Cuando esa lectura religiosa del mundo se debilita, obviamente que esos sujetos, ¿no? Ya no tienen una guía tan clara de cómo actuar. Y ahí es donde va a aparecer otra vez la idea del sujeto autónomo, el sujeto que puede darse sus propias normas. Autonomía implica eso, ser un ser autónomo implica un ser que puede darse sus propias normas. ¿Sí? Auto hace referencia a sí mismo y nomos hace referencia a la idea de normas. Autonomía implica eso, yo me puedo dar mis propias normas. Cuando se debilita esa lectura religiosa del mundo, que como decíamos la semana pasada, no es que la religión desaparece, pero sí la religión deja de ser el punto en el que explica mi vida, mis elecciones, mis preferencias, mi destino, etcétera. Ya no hay un destino religioso prefijado, sino que el sujeto autónomamente construye su propia idea de la vida buena. Ahí es donde empieza a liberarse esa idea de aparecer con más fuerza esa idea de individuo. Y va a aparecer esa idea de individuo que ya no se define en relación a la vida comunitaria, sino que va a ser un individuo que se ve a sí mismo como teniendo ciertos derechos que son anteriores a la vida comunitaria, que va a ser la idea de derechos naturales. Y lo que van a encontrar en la literatura también como ius naturalismo. Se los escribo en el chat. Con la modernidad va a aparecer esa idea de que los sujetos, la idea de vida buena de los sujetos va a depender de las preferencias que ese sujeto tenga. Y las preferencias que ese sujeto tenga van a ser pensadas como anteriores a su participación en la vida comunitaria. ¿Sí? Si yo les pregunto hoy a ustedes alguna de sus preferencias, e incluso de algunas de sus preferencias más íntimas y personales, y probablemente ustedes no hagan referencia a que vivir en Pico Truncado me hizo así, o vivir en Caleta y Olivia hizo que yo tenga una determinada idea de la vida buena, sino que probablemente todas nosotras lo vamos a entender como algo individual. Yo elijo estudiar trabajo social, ¿no? Yo elijo ser una persona que quiere tener una profesión, etcétera. Yo elijo ir a la universidad pública, yo elijo mi sexualidad, yo elijo mi vida conyugal, etcétera, etcétera. Es decir, eso va a aparecer como una preferencia individual. Va a ser muy raro que uno diga, bueno, en realidad, como yo soy de la Patagonia, vivo en este lugar, ¿no? La vida comunitaria me lleva por este lado, y como yo vivo en la Patagonia, tengo que llevar adelante determinado trabajo, tengo que tener determinados comportamientos y ahí los cumplo, ¿no? Va a ser difícil que lo vamos a pensar como definiciones y decisiones y preferencias individuales. Ahora bien, eso no aparece de la nada. La idea de un individuo que se siente a sí mismo. Ah, y además, ¿no? Vamos a sentir que nosotros tenemos el derecho de definir esa vida individual. Es decir, yo tengo el derecho a elegir qué carrera quiero estudiar, ¿no? No es porque vivo en Truncado tengo que estudiar trabajo social, o porque vivo en Caleta tengo que estudiar ciencia de educación, y como vivo en Comodoro tengo que estudiar ingeniería. No. Es decir, voy a pensar que todas esas decisiones tengo un derecho a hacerlas. Si no quiero estudiar ingeniería, no estudio ingeniería, estudio otra cosa. Tengo el derecho a elegir, ¿no? Y tengo el derecho a elegir una idea de la vida buena, si me quiero casar o no, si quiero tener hijos o no, si quiero quedarme a vivir en Truncado o no, etcétera. Puedo vivir en otro lado, si quiero.
Eso lo defino yo. Puedo vivir fuera de esa comunidad que cobijaba a los atenienses que no podían dejar Atenas. Si dejaban Atenas, dejaban de ser seres humanos. Perdían esa condición humana, ¿no? Entonces tengo el derecho a hacerlo. Esa idea de derecho natural va a ser central para pensar el liberalismo. Em, Ahí pasó algo en la pantalla, pero no sé qué es. Sí, estoy poniendo una pizarra para ir apuntando a Ah, medida que vas perfecto. hablando. Bien. Qué intriga. Ah, y un naturalismo. Nada, Bien. estoy poniendo los conceptos para que los Bueno, vean todos, porque por ahí por el chat bien. se les va a complicar. Sí. Y un naturalismo, ¿no? La idea de tener derechos naturales. ¿Y quién tiene esos derechos naturales? Un individuo. Ahora bien, hasta ahí vamos. ¿Alguna pregunta? Ahí medio que empecé con la clase de hoy, pero que también ya hice algún repaso de la semana pasada. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No recuerdo quién había hecho la consulta. No sé si es que... ahí estoy viendo el chat, ¿eh? Gracias. ¿Quién había pedido bueno, no sé. Cualquier cosa, vuelvan a preguntar si queda una duda. Y Sofía dijo puso hace un rato, ya los individuos comienzan a anteponer sus ideas y necesidades ante las creencias religiosas y que desde allí se imparten. Sería más o menos así, efectivamente. Y no solo es que ya había individuos que antes respetaban esas creencias y ahora anteponen sus ideas, sino que la misma idea de individuo implica esa posibilidad de tener ideas anteriores a las creencias y a la vida comunitaria, ¿no? Entonces, y Rocío dice, el quiebre de esa creencia o cosmovisión de la Edad Media se da con la modernidad, con el cambio de paradigma. Bien, sí. No me quedó claro el concepto de jus naturalismo. Bien, Paula. La idea de jus naturalismo, jus es la idea de derecho y naturalismo naturales, ¿no? La idea de tener un derecho natural. Es decir, yo tengo, si el derecho es natural, eso quiere decir que lo tengo desde el momento en que llego a la naturaleza, ¿no? Que llego a la naturaleza, que el momento en que nazco, ya tengo derechos. Y fíjense cómo esa es la forma en que nosotros lo pensamos hoy, ¿no? La idea de derechos humanos implica, en cierto sentido, un derecho natural. La defensa de los derechos humanos no depende de ninguna condición, son incondicionales. Nace una persona y ya tiene derechos, ¿no? Nace una persona y ya tiene derechos. A eso se refiere la idea de jus naturalismo, ¿no? Esa es una idea bien moderna. Y el que dictaba autoridad máxima era el monarca, exacto, ¿no? La monarquía era precisamente la instancia que dependía, su poder dependía del poder religioso y que gobernaba esa vida comunitaria. ¿Sí? Entonces, tenemos esa idea moderna de individuo, ¿no? Ah, después Eugenia podrías mostrar la animación que armaste, que estaba buenísima. Me había olvidado yo de eso. Sí, lo podemos mostrar, también lo podemos usar como actividad práctica Ah, bueno, para bueno, que entonces vean cómo mejorarla. lo trabajamos la semana que viene, mejor. Dale. Dale. Mantengamos el suspenso de las animaciones. ¿Se acuerdan que yo decía esto tendría que estar animado porque es solo como una foto? Bueno, Eugenia se encargó de eso, por suerte.
mi inutilidad Pues al final gráfica. se lo podemos mostrar a ver que vayan pensando cómo podrían mejorarlo gráficamente de acuerdo a los conceptos que estuvimos viendo. Dale, Che, ¿querés no me que, rayen la pizarra, gente. que Estoy podemos rayar borrando de todo? nuevo. Ah, ¿No mirá, no les me he dado gusta lo que cuenta que escribo? podemos. Bien. O sea que yo puedo escribir en esta pizarra. Disculpen, es la primera vez que veo esto. Sí, Sí, todos pueden escribir, pueden bien. Ah, hacer rayas como vienen haciendo también. efectivamente una pizarra. Muy bien. Y tiene para poner texto también. Perfecto. Ah, está bueno, se usa como pizarrón. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Perdón, me distraje con la pizarra y no. Estaba sugiriendo el video de la organización de la sociedad. Estábamos con el Con la idea de naturalismo, la individuo. modernidad y la idea de Bien. individuo. La idea de individuo, ¿no? De un individuo que tiene derechos que son anteriores, previos a la vida comunitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque son derechos naturales, como dice allí en la pizarra. Y esa era mi pregunta, si hasta ahí íbamos bien. Algo De, más. de mi parte, sí, profe, voy entendiendo. ¿Cómo? Perdón, ahí se escuchó muy bajito. Que de mi parte, sí, voy entendiendo. Bien. Bueno, cualquier cosa, recuerden, no duden en preguntar, ¿sí? Ahora bien, una de las preguntas que se va a hacer la teoría política en relación a la modernidad es cómo gobernar esa idea de sociedad, esa idea de comunidad, que ya no está, que ya no tiene un orden pensado como un orden que viene prefijado de parte de la vida comunitaria. Es decir, yo ya no tengo un orden que me da la polis, como en el caso de los griegos, ¿no? Yo ya no tengo una ciudad que me dice a mí qué es la vida virtuosa y cómo comportarme. Y tampoco ya tengo una idea divina de la vida comunitaria que me defina una idea de la vida buena específica y me diga precisamente cómo comportarme. Es decir, que ese tipo, el orden político, que la teoría política está discutiendo, ese orden político que era visto como algo natural, como algo dado, como algo comunitario, cambia radicalmente de carácter, porque ahora lo que tenemos que pensar es tratar de ver cómo artificialmente nosotros podemos crear un orden político. Esos sujetos que quedan sueltos una vez que la vida religiosa se debilita y ya no le dicen, este es el rey porque era el heredero, ¿se acuerdan que era el descendiente originario de Adán? Entonces este es el rey, como es el rey, es el dueño de la tierra, es el dueño de todo y va a mandar y va a gobernar. Ya no, eso dejó de existir. Piensen que eso se va a profundizar después de la revolución por la independencia norteamericana, se va a profundizar con la revolución francesa, etcétera. Una vez que ya no tenemos ese orden natural, ese orden va a tener que ser creado artificialmente. Es decir, que la reflexión política se va a orientar hacia, bueno, ¿qué tipo de orden político nos vamos a dar? ¿Quién va a gobernar esa comunidad? Si somos individuos sueltos, cada quien tiene su idea de la vida buena, porque somos individuos, y encima todos tenemos derechos que son anteriores a la vida comunitaria, ¿quiénes van a gobernar? Y esa es la gran pregunta que se va a empezar a hacer estas tradiciones políticas que nosotros queremos charlar hoy. La tradición del liberalismo político y la tradición de la democracia radical, ¿no?
donde el liberalismo va a ser precisamente la tradición que va a partir de esa noción de individuo, y la democracia radical va a pensar a esa vida comunitaria de forma diferente. Paciencia, ¿eh? Estoy tratando de esbozar un esquema. Tranqui, tranqui. Sí. Estaría bueno que quienes van escuchando también se animen a hacer su propio esquema, sumando las preguntas que dice el profe, las preguntas que ustedes van teniendo, para poder identificar este esquema y poder hacer su propia lectura, su propio proceso. Y si se animan a compartirlo, genial. E incluso si ya quieren ir buscando, por ahí estaría bueno que tengan a mano el texto en la compu o donde estén mirando, eh, que después vamos a hacer referencia a algunas partes de esos capítulos 3 y 4. Em, Digo, ¿qué nos interesa destacar de esta noción de individuo? O sea, ¿por qué traer la colación en una discusión sobre el trabajo social? Bueno, porque a la base del trabajo social y a la base, yo diría, de todas las ciencias sociales, porque también eso lo vamos a encontrar a la base de los estudios educativos o la ciencia de la educación, lo vamos a encontrar en el trabajo social, lo vamos a encontrar en la comunicación social, así como en la ciencia política y la sociología. Esa noción de individuo va a ser muy importante, ¿no? Es decir, una de las primeras preguntas que yo hice, sí, bueno, ¿sobre qué trabaja el trabajo social? Y una de las primeras cuestiones que apareció en sus respuestas, si ustedes recuerdan, fue la idea de garantizar derechos. Un sujeto que tiene derechos, que esos derechos no están siendo garantizados, no están siendo respetados, y que el trabajo social tiene que partir de esa premisa de un sujeto que tiene derechos, ¿no? Es decir, que esta idea de derechos naturales del individuo que el justnaturalismo estaba proponiendo en el siglo XVII, por lo menos ese es el momento en el cual nosotros comenzamos a leer esa tradición, puede haber justnaturalismo que es previo al siglo XVII, pero nosotros empezamos a leerlo ahí, es súper relevante para la idea de trabajo social. ¿De dónde sale esa idea de un individuo que tiene derechos? Y que hay algo así como una intervención estatal que debe garantizarlos o por lo menos hacer que esos derechos se respeten. Y cómo esos derechos implican la satisfacción de algunas cuestiones que la vida comunitaria no satisfacen, entonces que tiene que haber algún tipo de instancia social que se ocupe de satisfacer esas necesidades y así garantizar un derecho, ¿no? Es decir, que esa noción de individuo va a ser muy relevante para el trabajo social. Y la forma en que entendamos a ese individuo, la forma en que nosotros entendamos a ese sujeto que definimos como individuo, va a ser muy importante para la manera en que nosotros vamos a desarrollar nuestra tarea profesional como profesionales precisamente del trabajo social, ¿no? Digo, ¿hubo en alguna instancia algo así como un trabajo social que no tenía como presupuesto la idea de derechos individuales? ¿Qué les parece? Ustedes ya empezaron a ver algo de historia del trabajo social. ¿Hubo alguna instancia de algo así como trabajo social que no estaba vinculado a la idea de tener un derecho? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Yo sí, ¿eh? Sí. Sí, sí, yo también. Puede repetir la pregunta. Sí, ¿hubo alguna instancia de algo así como el trabajo social que no tuvo como punto
como presupuesto la idea de un individuo, un sujeto de derecho, donde la tarea del trabajo social no estaba vinculada a la idea de un derecho individual, de tener un derecho? Profe, ¿puede ser en el siglo pasado con el tema de la caridad? Exacto, El así. exacto. No, no, perdón, no vi quién contestó para ponerle Claudia. nombre. Claudia. Exacto. La caridad, la filantropía, como dice ahí, la beneficencia, el asistencialismo. Es decir, ahí Y había más una para noción de... adelante, profe, ¿Cómo? y más justo ahora que está el 2 de abril, también puede ser lo de la guerra de las Malvinas. ¿Por qué la guerra de Malvinas tendría alguna relación con lo que estoy preguntando? No No, entiendo. no, el tema de los derechos. A ver, ¿y qué derechos estarían en juego allí? ¿Cómo? ¿Y qué derechos estarían en juego con el 2 de abril? Y el tema es que no podían elegir, no podían, fue horrible, no podían andar libres, no podían opinar. El derecho a la vida. Bien, pero ¿cómo juega el trabajo social allí? Recuerden, la pregunta era, ¿hay alguna instancia de la disciplina donde no se ponía en juego esa idea de derecho? ¿No? Uno puede pensar, bueno, los derechos de los y las veteranas de Malvinas. Uno podría pensar que allí aparece una idea de derecho individual y ciertos derechos que la obligación de ir a la guerra pone en juego, ¿no? Pero me parece que esa sería otra discusión, ¿no? Donde esa idea de la caridad y la beneficencia. Yo puedo hacer un trabajo social pensado desde la caridad y la beneficencia. Ahora, allí no hay ningún lugar, se pone en juego una idea de derecho, ¿no? Lo mismo con la idea de solidaridad. Yo puedo ser una persona solidaria. Sin embargo, la solidaridad siempre depende de la voluntad de quien es solidario o solidaria. No depende del derecho del sujeto que va a recibir esa solidaridad. Yo soy solidario si quiero. Si no quiero, no soy solidario. Y es más, nadie me puede obligar a ser solidario porque soy un individuo, un sujeto de derechos anteriores a cualquier presión de esa vida solidaria, ¿no? Para esta modernidad liberal a ultranza. ¿No? Entonces, fíjense cómo esa noción de individuo que tiene derechos, que es la base del liberalismo, ¿no? Y es la base del liberalismo político. Fíjense cómo es central también para el trabajo social y cómo la forma en que entendamos a ese sujeto y la forma que entendamos a ese individuo y la forma que entendamos esos derechos va a ser central para nuestra práctica. Si va a ser una práctica en términos de una solidaridad y beneficencia o va a ser una práctica en términos de una responsabilidad frente a garantizar un derecho. Es muy diferente, ¿no? Una cosa u otra. Entonces, por eso es importante discutir esta idea de naturalismo, discutir el liberalismo político por el trabajo social. Porque lo que vamos a ver que en esta discusión entre liberalismo político y democracia radical, precisamente lo que se juega, en última instancia, lo que se va a jugar, cuáles son los presupuestos sobre la idea de sujeto que nosotros vamos a tener en una vida, en una vida democrática, ¿no? En una vida democrática. Christian resalta esa idea de cuestión superficial de la calidad, una decisión personal de asistir o no, ¿no? Si quiero soy caritativo, si no, no. Nadie me puede obligar a ser caritativo o a ser solidario. Entonces, la centralidad de esa noción de individuo precisamente viene dado por depende de cómo entendamos a ese individuo y cómo entendamos a ese sujeto, así va a ser nuestra práctica. Bueno, la teoría política depende de cómo entendamos a ese individuo y de cómo entendamos la vida comunitaria que lo congrega, así es como vamos a entender a la democracia. Si la vamos a entender como una democracia constitucional liberal o como una democracia radical. Entonces, me interesaría que esto quede más o menos claro de por qué
leemos esta teoría política y dónde nos vamos a detener en esta primera instancia. ¿Cómo entendemos a esa idea de sujeto que se nos aparece a partir de la modernidad como un sujeto individual, como un individuo de derechos? ¿De dónde sale eso? ¿Qué problemas puede tener? ¿Y cómo podemos, qué opciones tenemos para leer esa noción de individuo, de sujeto de derechos? ¿Eso está claro? ¿O quieren que volvamos sobre eso? Recuerden, no hay preguntas tontas, podemos volver todas las veces que sea necesario para conversar sobre esa idea, porque eso marca un poco las discusiones que vamos a tener después acá en adelante. Entonces, sería interesante que esto quede bien claro. Hablando de democracia, otro momento en que el trabajo social no se vincula a protección de derechos humanos sería durante las dictaduras. Bien, sería interesante tratar de ver debe haber estudios sobre eso, yo desconozco, pero debe haber estudios sobre eso, sobre cómo funciona el trabajo social en momentos dictatoriales. Y ahí debe haber probablemente un montón de estrategias para evitar esa represión dictatorial, y debe haber estrategias para llevar adelante esa protección sin caer en las garras de esa represión ilegal, ¿no? Ahí debe haber eh, un montón de estrategias, bueno, para evitar, perfecto, para evitar ese control social, ¿no? Probablemente encontremos un montón de estrategias para evitarlo y otro montón de estrategias que legitimaban ese control también, ¿no? Bien, entonces, eh, volvemos a esa noción de sujeto de derecho, ¿no? Y de cómo a partir de esa idea de sujeto de derecho ustedes van a encontrar en los textos para leer cómo se desprenden ideas de democracias diferentes, ¿no? Profe, buen día. ¿Podemos volver con la explicación, por favor? Ingresé tarde al Zoom. ¿Con cuál explicación, Patricia? Todo de nuevo, obviamente no, pero esto último, ¿te parece con la noción de individuo y sujeto de derecho? Vamos con eso, ¿no? Nos estamos preguntando, bien, ¿por qué es relevante leer desde el trabajo social todas estas lecturas vinculadas a la democracia liberal o la democracia radical? Y lo que estamos argumentando es que detrás de la idea de democracia radical y detrás de la idea de democracia liberal hay nociones de sujeto diferentes, ¿no? Hay nociones de qué implica ser un individuo, de qué implica ser un sujeto de derechos que son distintas. Y ahí vamos a ir a apuntar con la discusión ahora de cuál es la noción de sujeto de derecho para el liberalismo y cuál es para esa tradición democrática radical que nos presentan los textos que tenemos para leer. Y de las cuales ustedes, fíjense, se van a derivar lecturas políticas que siguen operando incluso hoy, ¿no? Entre el liberalismo y democracia radical hay distinciones que uno puede trazar en los discursos políticos hoy. Entonces, ¿qué implica para la tradición liberal esa noción de sujeto e individual? Ustedes van a de individuo, sujeto de derechos. Ustedes van a encontrar allí una discusión que en el capítulo 3 me refiero del texto de Vallespín, ¿no? Es el libro de Vallespín, pero el texto de García Guitián, de Elena García, vamos a decirle así que es más fácil, ¿no? En el texto de Elena García, ustedes van a encontrar una discusión de distintos autores, autores que también ya habían aparecido en el primer texto que tuvieron para leer sobre la teoría política moderna. No vuelvo sobre esas discusiones de ese texto. Si hay alguien que tiene alguna duda sobre ese texto, sí podemos charlarla, pero me parece que eso es bastante accesible ese texto y no deberían tener dificultades para detenerme en este capítulo 3 del libro, ¿no? Ustedes van a encontrar allí el repaso, ¿no? de distintos autores y la forma en que esos autores pensaron la democracia, la vida democrática. Y en este primer capítulo de cómo pensaron la democracia liberal.
Más allá de las variaciones que vamos a encontrar en cada uno de esos autores, ustedes fíjense cómo hay en todos ellos, y a lo largo de todo el capítulo, una discusión sobre qué implica la existencia de un gobierno legítimo, ¿no? Si yo pienso en la idea de legitimidad hoy, ¿qué les parece a ustedes si les pregunto qué sería un gobierno legítimo? ¿Ustedes qué contestarían hoy? Los que se eligen por medio del voto, profesor. Bien, los que se eligen por medio del voto, ¿no? Y eso es lo que va a aparecer, fíjense, en ese texto, cuando se habla de el consentimiento del pueblo. Ustedes van a ver que tanto en John Locke, voy a ubicarlo después donde pueda, Eugenio. Sí, estoy reacomodando, disculpen, Bueno, ahora lo ¿ves? escribo. No, Ah, lo escribiste, después sí, lo lo escribí reubico. ahí, vos después ubicarlo, Dale, debés poder ya, moverlo ya, si ya en no. breve. Em, Sí, en la primera parte del texto dice que, que se surge el consentimiento del pueblo. exacto, ¿no? El origen de un gobierno que sea sentido como legítimo precisamente depende de ese consentimiento que puede dar el pueblo. Ahora, fíjense que es el pueblo definido como una categoría abstracta y que en un momento se discute, bueno, a ver, ¿cuál es el pueblo del que está hablando Locke? ¿No? Recuerdan que cuando nosotros hablábamos de la ciudadanía en la antigua Grecia, ¿no? Eh, hablábamos de la ciudadanía, pero eran solo los varones propietarios de tierras, ¿no? Artesanos, esclavos, mujeres, todas esas personas no eran entendidas como miembros de la ciudadanía, porque no tenían logos, decíamos en el momento de la Grecia antigua. Bueno, en Locke va a haber restricciones al voto también, a ese, un voto que no es, no, digo, piensen que Locke está escribiendo hacia mediados y fines de 1600, ¿no? Es decir, que la idea de una persona un voto, esto es anterior a la Revolución Francesa, que ustedes van a encontrar en ese texto también, cómo se transforma en un mito de la participación directa y de la democracia, este, de masas, digamos, que eso igual no dejó de ser un mito, pero efectivamente para Locke, el gobierno legítimo, como puso ahí Marisa, toda autoridad legítima surge del consentimiento del pueblo, ¿no? Pero a su vez, las democracias modernas van a tener muy claro que la idea de que la legitimidad surja del consentimiento del pueblo no hace que necesariamente el pueblo gobierne, ¿no? Digo, en nuestra Constitución dice muy claramente que el pueblo argentino no gobierna sino a través de sus representantes. Y la idea de representación es clave allí, para entender también uno de los efectos de ese individualismo y de esa idea de un sujeto, que es un individuo sujeto de derecho, ¿no? Entonces, el primer aspecto de esa idea de democracia liberal va a ser la idea de que la legitimidad del gobierno depende del consentimiento del pueblo. El origen está en el consentimiento del pueblo. En segunda instancia, la segunda característica de esa idea de democracia liberal es que el gobierno, el poder, se ejerce por delegación. Yo delego mi poder de gobernar en mis representantes, en otros sujetos. Y tercer punto, ¿no? Consentimiento, delegación, representación. Tercero, las restricciones. Es decir, el gobierno de ese pueblo, ese gobierno legítimo, es un gobierno que tiene ciertas restricciones, que debe respetar los derechos naturales y que esos derechos naturales, ¿no? Obviamente que si existe un derecho natural, de dónde se desprende la existencia de un derecho? ¿Qué les parece? ¿Cómo se garantiza? ¿Qué necesito yo para garantizar un derecho?
hoy, Una ley. una ley, ¿no? Leyes. Y esas leyes, si estamos hablando de derechos naturales, también van a ser leyes naturales. Y en el caso de Locke, ¿no? La forma en que Locke va a describir la ley natural, él va a decir, y toda la tradición naturalista y la tradición contractualista, que ustedes van a encontrar en ese texto que yo les decía, donde hablo de Hobbes, Locke y Rousseau, pero más que nada es Locke, el punto central que va a plantear Locke, es que la idea de que la ley natural es una ley dictada por la razón para cada sujeto. Una ley dictada por la razón. Y que implica que yo no debo dañar a la otra persona en su vida, libertad y propiedad. Es decir, que fíjense cómo acá ya estamos vinculando esa idea de ley natural y por lo tanto la idea de derecho natural va a estar vinculada a esa idea de razón, que en la antigua Grecia nosotros referíamos como logos, esa capacidad de poner el propio mundo en palabras, ¿no? De dar razones para poder describir el mundo en el que vivo y por lo tanto poder describir autónomamente el mundo en el que vivo, tener una idea de la vida buena, arbitrar los medios para conseguirla y actuar en consecuencia. Fíjense cómo esa idea de sujeto de derecho va a depender siempre, de sujeto de derechos naturales, va a depender siempre de la existencia de una ley natural. Y esa ley natural es una ley dictada por la razón, ¿no? ¿Hasta ahí vamos? Si esas leyes son dictadas por la razón y asumimos que los sujetos somos iguales, ¿para qué necesitamos leyes si somos todos iguales? Y esa razón a todos nos dicta una única ley natural. Una única ley natural que nos dice que debemos respetar, así como deben respetar nuestro derecho a la vida, libertad y propiedad, también tenemos que respetar el derecho de los demás. ¿Para qué necesitamos leyes? ¿Para qué se necesita un gobierno artificial si todos tenemos acceso a esa razón y por lo tanto todos tenemos acceso a las leyes naturales? Y por lo tanto todos tenemos derechos naturales, ¿no? Lo que va a decir Locke es que siempre hay alguien, siempre va a haber alguien que no respeta esa ley natural. Y ahí es que entonces, para comprender que también hay limitaciones, ¿no? Y porque hay personas que, va a decir Locke, no respetan esas limitaciones. Para garantizar los derechos humanos, dice Viviana. Bien, para garantizar los derechos humanos necesito esas leyes que, ahora, si todos tenemos acceso, porque somos sujetos racionales, somos sujetos con logos, todos tenemos acceso a la ley natural, ¿por qué necesitaríamos garantizar los derechos humanos? Quedarían garantizados per se, naturalmente. Sin embargo, eso no es así. ¿Por qué? Y porque hay sujetos que no respetan la ley natural. Es decir, hay sujetos que no tienen esa racionalidad que asume el liberalismo de respetar lo que el liberalismo entiende por vida, libertad y propiedad privada, obviamente, ¿no? Entonces, allí, en ese no respeto a la ley natural, es que comienza la discusión, en el caso de Locke, para la existencia de un gobierno legítimo, ¿no? Un gobierno legítimo va a tener el consentimiento del pueblo, se ejerce por delegación y está sometido a restricciones. Está sometido a restricciones para evitar, ¿no? La tiranía de la mayoría, pero está sometido a restricciones que implican la defensa y la garantización, el respeto de ciertos derechos naturales que tenemos porque existe una ley natural de la razón que nos dicta que debemos proteger la vida, la libertad y la propiedad. El problema empieza a aparecer
con la emergencia de ciertas desigualdades en relación a la propiedad, ciertas desigualdades en relación al acceso a la libertad y el disfrute de la vida, ¿no? Pero todavía no vamos a detenernos en eso. Vuelvo sobre la pizarra porque no sé qué pasó y se borró. Ah, yo lo veo más chiquito ahora, puede ser. Sí, Ah, bien. pero lo puedo acercar un poquito. No, no, deja, se lee. ¿Sí? Yo por las dudas tengo anotada la pregunta que el profe había sumado en la pizarra. Si quieren la escribo ahí en el chat. ¿Qué presupuestos subyacen a la idea de Sí, democracia? sí. Ahí la anoto. Esto la debe haber anotado alguien más, pues yo no recuerdo anotarla, puede ser. Bien, entonces fíjense cómo asumimos que esos sujetos de derecho son sujetos racionales, ¿no? Que la razón les dicta una ley natural a cumplir. Pero, al mismo tiempo, dice Locke, guarda, no todos los sujetos respetan esa ley natural. Con lo cual, esta idea de que la definición de pueblo, ¿no? De ese consentimiento del pueblo que haría de un gobierno legítimo, ya va a tener una primera salvedad, ¿no? Hay partes de ese pueblo que no respetan la ley natural, ¿no? Y que se quieren aprovechar del trabajo laborioso de los demás. Con lo cual, lo que se necesita es precisamente un soberano, alguien que empiece a dirimir los conflictos, quienes respetan la ley racional y quienes no. Con lo cual ahí ya Locke complica el argumento para la forma en que nosotros queremos traer esa discusión al trabajo social. Porque la definición de sujeto de derecho ya va a tener, fíjense, algún tipo de excepciones. Esa idea de sujeto de derecho va a haber algunos sujetos que no son tan sujetos de derecho. ¿Por qué? Y porque son irracionales, porque no respetan esa ley natural que les dicta la razón. Entonces son sujetos que no son racionales. ¿Van a tener los mismos derechos esos sujetos no racionales? ¿Hay una sola forma de racionalidad? Es decir, hay un montón de cuestiones que nos podemos empezar a preguntar a partir de allí. De nuevo, para traer esa discusión acá, al trabajo social, ¿no? Si vamos a necesitar una soberanía, ¿no? Locke va a pensar al soberano como un referee en un partido de fútbol, ¿no? De hecho, él va a usar la idea lo escribo en el chat para no meterme en el medio del trabajo de Euge, de umpire, ¿no? ¿Alguien escuchó alguna vez la palabra umpire? Bueno, la van a escuchar si ven un partido de tenis. Al árbitro de tenis le llaman umpire. ¿Y cómo está? ¿Alguien vio alguna vez un partido de tenis? Porque a veces me olvido que ustedes no ven televisión, no ven películas, no leen libros, no escuchan radio, solo estudian trabajo social. ¿Alguna vez alguien vio un partido de tenis por televisión o en vivo? Sí, profe. Sí, Bien. sí. ¿Cómo está el Está árbitro? sentadito, delimitando ahí en la línea de la red. ¿Sentado? ¿Dónde está Está sentado? en una silla alta. En una silla alta, ¿no? Es decir, Exacto. que ve toda la cancha, ve lo que hacen los dos jugadores y vale, ¿qué va a decir? Picó dos veces, picó adentro, picó afuera, ¿no? Bueno, Locke va a entender el rol del Estado como un umpire. Es decir, un tercero externo al conflicto, que puede ser entre si esto es mío o es tuyo, por ejemplo, externo al conflicto, que conoce las leyes, conoce las reglas y dictamina.
Esa idea es central para el liberalismo también, la idea de que se necesita una instancia de neutralidad frente a los conflictos que se despiertan en la sociedad civil, ¿no? Y que ese va a ser el rol del Estado, de neutralmente definir quién tiene razón y quién no. Ahora bien, si yo sigo pensando la democracia, ¿no? Solamente con esta idea de origen del consentimiento del pueblo, etcétera, y ese pueblo se transforma en algo mayoritario, obviamente que puedo caer en la tiranía de la mayoría. Y ustedes fíjense que esas discusiones son sumamente actuales en relación a la tiranía de la mayoría. Cuando uno lee noticias, ¿no? Sobre el gobierno de Trump en Estados Unidos, el gobierno de Erdogan en Turquía, el gobierno, no me va a salir el apellido, pero del presidente de Hungría, ¿no? Donde la idea de que si yo gano las elecciones puedo gobernar como se me ocurre, ¿no? Implica ciertos temores de la democracia liberal frente a esas tiranías de la mayoría, ¿no? ¿Cómo garantizo yo los derechos de esas minorías que perdieron las elecciones? Y ahí es donde aparece la ingeniería constitucional como la respuesta moderna a ese tipo de conflictos. Es decir, el umpire sentado en una silla alta que ve todo y puede dirimir conflictos está bien para un partido de tenis. Ahora, cuando los conflictos son sectoriales en una democracia masiva, bueno, ya voy a necesitar otro tipo de arreglos institucionales que permitan dirimir esos conflictos. Y ahí es donde va a aparecer y van a ver cómo uno de los autores, a mí me parece que me está faltando una E en algún lado en Montesquieu, pero bueno, cualquier cosa corrijan. Con una idea mucho más elaborada de la división de poderes de la que tenía Locke, y de cómo la división de poderes lo que implica para la democracia liberal es precisamente el control del gobierno, ¿no? Que el gobierno, esas restricciones de las que hablábamos recién con Locke, tengan un diseño institucional que le permita controlar, sobre todo, el gobierno de las mayorías. El temor central del liberalismo político está en relación al gobierno de las mayorías, el peligro de las mayorías. Y ustedes lo van a encontrar allí en el texto cuando hace referencia a Madison, que es uno de los padres fundadores de la democracia norteamericana, cuando Madison escribe sobre el peligro del gobierno de las mayorías y sobre todo lo que se llamaba en ese momento las pasiones de las mayorías. Las pasiones de las mayorías. Cómo controlar las pasiones de esas mayorías y lograr un gobierno que dependa del pueblo, un gobierno popular, pero que eso implique un control del poder y garantías de derechos individuales. Tener un gobierno elegido por el pueblo, pero que sea controlado para no caer en esas tiranías de la mayoría y que ese control implique la garantización de los derechos individuales. Que si se ponen a pensar, no es muy distinto a la forma en que hoy pensamos las democracias constitucionales liberales como la que vivimos nosotros, ¿no? El pueblo no gobierna, sino a través de sus representantes. ¿Por qué? Bueno, porque esa idea de representación sería un filtro para controlar esas mayorías desbocadas que se imagina el liberalismo, ¿no? Movidas por la pasión, movidas por el resentimiento, no movidas precisamente por esa racionalidad que nos dictarían las leyes naturales, ¿no? Bueno, desde el trabajo social, ¿cómo vamos a entender al sujeto de la intervención? ¿Lo vamos a entender como un sujeto movido por las pasiones, un sujeto masas difíciles de controlar, o lo vamos a entender como otra cosa? ¿Cómo entendemos ese sujeto al cual yo voy a intervenir?
Entonces, la idea de representación para el liberalismo implica ese filtro para controlar esas mayorías y no caer en la tiranía de la mayoría, ¿no? Esta idea de que gané, aunque sea por un voto, hago lo que se me antoja. El liberalismo democrático lo que va a proponer es no, límites institucionales para ese antojo, ¿no? Para ese gobierno de la mayoría. División de poderes, en Montesquieu y en la Constitución norteamericana lo que encontramos es división de poderes, legislativo legisla, el ejecutivo lleva adelante esa legislación, el poder judicial controla. Y el federalismo, es decir, darle poder autónomo a los estados, en el caso de Argentina, a las provincias, con lo cual eso podría límite a un gobierno central que, ¿no? Digo, el federalismo en Argentina, pensado en relación al poder político de la provincia de Buenos Aires o de la capital federal más adelante, que eso no se pueda imponer ese gobierno central sobre las vidas provinciales, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué, insisto con esto, ¿no? ¿Por qué esto sigue siendo importante para el trabajo social? Porque, bueno, precisamente, así como para la vida democrática y de la vida política de una comunidad se pensaron diseños institucionales que, representativos en este caso, que operaban como filtro para controlar esas mayorías, para controlar esas pasiones, para controlar esa irracionalidad, bueno, en el trabajo social lo podemos pensar de la misma manera. Y de hecho, alguna de ustedes ya propuso esa idea de que hay momentos en los cuales el trabajo social opera en términos de control social antes que de respeto de derechos, ¿no? Estuvo más bien destinado al control social en las dictaduras, decía Sofía hace un rato. Y no solo en las dictaduras, ¿no? Probablemente que ello haya pasado también en instancias democráticas. Que el trabajo social se ha pensado como una herramienta institucional para el control social. Entonces, fíjense que la discusión que se está dando en el siglo XVII no es ajena a la discusión que podamos dar hoy en el trabajo social sobre el sujeto de la intervención. Es un sujeto de derecho al cual hay que garantizarle derechos. Perfecto. Ahora, ¿qué es un sujeto? ¿Qué es un individuo? ¿Qué es un derecho? ¿De dónde sale? ¿Cómo ese sujeto alcanza a tener ese derecho y a que ese derecho sea garantizado? Hasta ahí vamos. Me interesaría que quede clara ese vínculo entre las dos discusiones. ¿Está eso más o menos claro? Sí, profe, sí. Igual se está viendo hoy en día con respecto a eso. ¿No? Eh, no brilla mucho el federalismo que digamos hoy en día. No brilla mucho el federalismo y tampoco los límites institucionales a la vida democrática, ¿no? A- Exacto. Entonces, yo quisiera, a ver, Me quedó algo que dijo usted, profe, que por ser elegido ay, ahora no me sale la palabra, no quiere decir que haga lo que yo quiera, ¿no? Pero bueno, se está viendo eso hoy en día. exacto, ¿no? Fíjense, les traigo, a ver, lo voy a poner como una, voy a copiar y lo pongo ahí en la pizarra, a ver cómo sale. Eh, ¿Se puede abrir otro tablero? Porque no quisiera borrar todo. Voy a copiar algo ahí en el. Ah, lo copio como texto. Ahí está. Esa es una cita de la página 123 del texto que ustedes tienen para leer, ¿no? Mm. Es una cita de Benjamin Constant, un autor que se termina siendo conocido por la distinción entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, etcétera. Ustedes van a ver que aparece en los textos, tanto en el texto que escribí yo como en los textos que tienen para leer ahí.
Pero fíjense lo que dice, ¿no? El sistema representativo es una procuración dada a un cierto número de hombres por la masa del pueblo que quiere que sus intereses sean defendidos y que sin embargo no tiene siempre el tiempo ni la posibilidad de defenderlos por sí mismo. Es decir, que el sistema representativo es como algo que le doy a un cierto número de hombres, ¿yo? Como masa de pueblo, le doy a un cierto número de hombres para que defiendan ciertos intereses que yo no tengo siempre el tiempo ni la posibilidad de defender por mí mismo, ¿no? Ahora, ¿quiénes no tienen el tiempo ni la posibilidad de defender por sí mismos ciertos intereses? Cuando me empiezo a hacer esas preguntas, esa idea de sujeto de derechos, de individuo en tanto sujeto de derechos, empieza a temblar. Yo ya estoy asumiendo a través de la idea de representación, y estoy asumiendo a través de la idea de pueblo, de masa de pueblo, que hay sujetos que no tienen ni el tiempo ni la capacidad de defenderse por sí mismos. Es decir, que son sujetos que no tienen esa capacidad autónoma, para volver a lo que ya veníamos diciendo, de poner su propio mundo en palabras. Yo necesito delegar en la representación la defensa de mis intereses, porque yo no tengo ni el tiempo, ni la capacidad, la posibilidad de defenderlo. ¿Y quiénes son las personas que no tienen tiempo para la política? Ni tiempo para capacitarse para defender esos derechos en la escena pública. ¿Quiénes son? Las clases más desfavorecidas, que es de lo que habla acá en el texto. ¿No? Las clases abrumadas por la necesidad de trabajar. No tiene tiempo ni capacidad para defender sus intereses. Y esa es una premisa básica del liberalismo, que por un lado, en tanto teoría liberal nos habla de un sujeto que puede conocer la ley natural porque se la dicta la razón, pero al momento de pensar el gobierno de la comunidad, y proponiendo el temor a la tiranía de las mayorías como herramienta, lo que termina es dividiendo entre sujetos que tienen tiempo y capacidad y sujetos que no tienen ni tiempo ni capacidad para defender por sí mismos esos intereses, esos derechos, etcétera. Se plantea una igualdad en términos de presupuestos ontológicos frente a una profunda desigualdad de hecho, ¿no? Esta crítica al liberalismo no es nueva. Digo, uno ya la puede encontrar en el siglo XIX en un montón de autores, entre ellos Carlos Marx, en un texto que se llama La cuestión judía, donde precisamente Marx va a hacer hincapié en esta idea de igualdad de la ciudadanía, pero desigualdad de hecho, ¿no? Y cómo el liberalismo político juega constantemente en esa contradicción entre somos todos iguales ante la ley, todos podemos tomar la palabra en la esfera pública, ¿no? Pero no gobernamos sino a través de nuestros representantes. ¿Por qué? Y porque no todo el mundo tiene el tiempo ni la capacidad para defenderse a sí mismo. Necesita ser defendido. Y me parece que ese punto es, es un punto importante para poder llevar la discusión de la teoría política y del liberalismo democrático al trabajo social. Porque nosotros, por un lado, hacemos de todos los sujetos sujetos iguales, como sujetos de derecho, pero al momento de la intervención, quizás hacemos esta misma distinción.
Y pobres, son sujetos que no tienen tiempo ni capacidad de saber qué idea de la vida buena tener, ¿no? Pongan el nombre del autor. Y ya lo pusiste vos, Benjamín. Benjamin Constant. Entonces, ¿no? Somos todos iguales ante la ley, somos sujetos de derecho, pero sin embargo, hay sujetos que no tienen tiempo ni capacidad de defender su propio interés, de autorreflexionar sobre su propia práctica. ¿Por qué? Y porque puede estar abrumado por la necesidad, abrumado por las circunstancias coyunturales en las que vive, y que se expresa a través de pasiones antes que a través de conductas racionales. ¿Sí? Eso va a cambiar en la tradición de la democracia radical. ¿Sí? En el discurso de la democracia radical. Y ahí, de nuevo, ustedes van a encontrar en el texto una forma distinta de referirse a la democracia. Pero van a ver cómo esa forma distinta de referirse a la democracia y de cómo esta idea de democracia radical va a, a destacar sobre todo la importancia de la participación política de ese pueblo, ¿no? Eh, Cómo esa nueva teoría sobre la democracia implica también, dado el énfasis en esta idea de participación del pueblo, implica también una noción de sujeto que va a ser distinta. Porque efectivamente, si yo estoy abriendo esa idea de gobierno legítimo a la participación de los gobernados, ¿no? Ustedes van a encontrar esa distinción en el texto entre gobernantes y gobernados. Si yo abro la participación de esos gobernados radicalmente, por eso la idea de democracia radical, obviamente que voy a tener una idea de sujeto distinta, donde ya no voy a pensar que las mayorías están dominadas por esa idea de pasiones y resentimientos y que son sujetos irracionales que no tienen esa capacidad de entender cómo la razón les dictaría una teórica ley natural, sino que van a empezar en sujetos que efectivamente tienen ese carácter autónomo y la idea de autonomía, el ideal de la libertad como autonomía va a ser central para la democracia radical y por eso va a tener una idea de libertad muy diferente a la idea de libertad individual del liberalismo, ¿no? Donde la democracia lo que va a tener que generar es precisamente las condiciones institucionales para que esa libertad florezca. Entonces yo no puedo ser libre individualmente hasta que no viva en una comunidad libre. Lo que hace de mí un sujeto libre es vivir en una comunidad libre, que no depende de nadie, ¿no? Entonces la idea de autonomía va a ser central para entender a ese sujeto que puede autogobernarse, ¿no? Es decir, ya no va a ser un sujeto que no tiene tiempo y que no tiene capacidad para gobernarse y que por lo tanto tiene que ser representado, sino que en la idea de democracia radical, ese sujeto va a ser un sujeto autónomo, que tiene la capacidad de autogobernarse, de autolegislación, va a decir el texto. ¿Sí? Y que su autonomía en relación a la idea de vida buena no va a depender tanto de su autonomía en relación a sus congéneres, a las otras ciudadanas y ciudadanos, sino que va a depender de que esa comunidad sea una comunidad autónoma y libre. Y allí aparece el nombre de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, para decir el nombre, como pedía la compañera, como un autor central para pensar eso, ¿no? Porque Rousseau eh, em,
no se va a hacer esa pregunta, bueno, en realidad se la va a hacer, pero va a dar una respuesta diferente a la pregunta que se hacía Locke, ¿no? Que en realidad poníamos nosotros en boca de Locke. Cuando decíamos, bueno, a ver, ¿cómo gobernar esa pluralidad de individuos que ya no están determinados por una idea de la vida buena religiosa, ni por una idea de la vida buena de la polis griega, ¿no? Sino que tenemos que constituir un orden artificial, dado que ningún orden político es un orden natural. Para Rousseau, ese momento inaugural, ¿no? Donde el sujeto se reconoce a sí mismo como individuo, en primera instancia es un momento sumamente negativo, ¿no? Un momento sumamente negativo, que después va a ser superado por el progreso de esa vida comunitaria y por las condiciones sociales en las que vive ese sujeto, que va a llevar a una república distinta, ¿no? A través del contrato social, etcétera, toda esa descripción que ustedes van a encontrar muy claramente en el texto. Ahora, la idea de sujeto que tiene Rousseau es un sujeto que naturalmente tiende a ser un sujeto bueno, ¿por qué? Porque es un sujeto amoral, que no conoce ninguna ley natural. Porque en primera instancia no va a tener demasiado vínculo con los demás. El problema va a aparecer cuando ese sujeto empieza a tener relaciones con los demás. Y cuando empieza a tener relaciones con los demás, ahí aparecen la idea de conflictiva en primera instancia, donde yo me encuentro con alguien corriendo atrás de una liebre y veo que la otra persona corre más rápido, entonces caza mejor. Si caza mejor, come mejor. Si come mejor, su familia va a estar mejor alimentada, ¿no? Si come mejor, todas las personas de la tribu se van a querer ir con esa persona porque los alimenta mejor y va a quedar solo, abandonado, ¿no? Flaco y débil porque no logro cazar, entonces la próxima vez que salga a correr, probablemente si le puedo hacer una zancadilla a esa persona, le hago la zancadilla. Es decir, la vida natural es una vida eh, libre, pero al comenzar a vincularnos con los demás empezamos a tener problemas, ¿no? Y aparece lo que ustedes van a encontrar allí en el texto como el amor propio, ¿no? Ese amor particular, el orgullo, los celos, la vanidad. Evidentemente, para construir una sociedad sobre ese tipo de presupuestos sería, ¿no? Una sociedad bastante fea, por decirlo así, y Rousseau la describía como una sociedad donde implicaba la competencia y donde se terminaba imponiendo el más fuerte. El más fuerte terminaba imponiendo su propio interés sobre el interés de los demás, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿cuáles serían las condiciones sociales? Y ahí va a aparecer la idea de república como un punto central. ¿Cuáles serían las condiciones sociales para evitar caer en esa sociedad ultracompetitiva y marcada por la desigualdad, ¿no? Rousseau tiene un texto muy lindo que se llama El discurso sobre los orígenes de la desigualdad, discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, donde va a plantear todas estas problemáticas, ¿no? Y cómo aparece allí una idea de república a través de un contrato social que impediría esta imposición del más fuerte, ¿no? Hasta ahí vamos. Obviamente que para empezar esa idea de contrato social y esa idea de evitar una sociedad necesariamente competitiva y que en la cual se imponga la libertad de unos pocos sobre las grandes masas del pueblo, va a necesitar una idea de sujeto distinta, como les decía hace un rato. Un sujeto comprometido con la vida pública, ¿no? Y un sujeto que alcance a reconocer lo que en el texto se va a llamar el igual sometimiento a la ley, ¿no? Que el sujeto pueda reconocer que solo es libre al momento en que se somete a una ley, pero no es una ley dictada por esa representación del pueblo, sino que es una ley que se va a reconocer por algo que nunca queda del todo definido, que es la idea de voluntad general.
La idea de voluntad general hace referencia a una idea del bien común, pero es muchas veces una idea de bien común que de algún modo sobrevuela la vida comunitaria, ¿no? Y que a veces nosotros podemos reconocer esa voluntad general y a veces no. Pero esa voluntad general es central para poder legitimar esas leyes y ese gobierno del pueblo. Traten de buscar ustedes información sobre esa idea de voluntad en Rousseau, ¿no? Y cómo esa idea de voluntad general es la condición para lograr una sociedad libre, justa, donde una plena participación republicana de ese pueblo soberano, que ya no va a tener marcada esa idea de representación. Recuerdan que nosotros hablábamos recién del liberalismo y decíamos, bueno, era un gobierno del pueblo, pero en un gobierno por delegación, es decir, delegábamos en representantes y es un Estado con restricciones. Bueno, el Estado guiado por esa voluntad general es un gobierno del pueblo, ¿sí? Pero no es un gobierno por delegación. El poder de la voluntad general no puede delegarse. Es decir, todos tenemos que estar comprometidos con ese gobierno de la República. Y al mismo tiempo, las restricciones no son sino restricciones dadas por la misma voluntad general. Es decir, restricciones que nos damos a nosotros mismos. No es la restricción de la ley sobre el cuerpo político, sino que es una restricción que el cuerpo político se da a sí mismo, ¿no? Por eso es que la soberanía para Rousseau es algo que es indelegable y que no puede ser dividida a través de una división del poder. Es inalienable e indivisible. La soberanía no se puede ceder ni se puede dividir a través de la división de poderes. Bien, hasta ahí vamos. Sí, profe. Entonces, fíjense cómo la idea de democracia radical, ¿no? va a implicar una organización institucional distinta de la democracia. De nuevo, si hacemos un paréntesis ahí y queremos traer esa discusión al trabajo social, bueno, ¿cómo pensar la relación entre gobernante y gobernado? ¿Cómo pensar la relación entre profesional que interviene y sujeto intervenido, por decirlo así, o sujeto de la intervención? ¿No? ¿Cómo pensar ese vínculo si ya lo pensamos a través de esta tradición de la democracia radical y no a través de la democracia liberal? ¿No? ¿Cómo pensar esa idea de participación activa de un sujeto autónomo que solo va a ser autónomo si efectivamente participa de una comunidad autónoma? Fíjense cómo la idea de que el trabajo social se transforme en una herramienta de control social es mucho más difícil en términos de pensar con los presupuestos de la democracia radical. Porque ese sujeto de la intervención, ese gobernado, va a tener un cariz distinto al que veíamos en el liberalismo. Ya no estamos pensando en un sujeto que no tiene ni tiempo ni capacidad para la autorreflexión, sino que partimos del presupuesto que ese sujeto tiene tiempo y tiene la capacidad de representar su propio interés. Y que lo que nosotros tenemos que pensar es una organización institucional que permita la expresión de ese interés y la expresión de esa capacidad, por así decirlo, de esa voluntad general, que va a ser resultado de ese vínculo entre sujetos autónomos. Entonces, fíjense cómo cuando ustedes comiencen a hablar en el trabajo social
del vínculo que tienen con ese sujeto, de escuchar a ese sujeto, de en qué términos se lo escucha, de lograr ciertos acuerdos a cumplir, tanto por parte de la profesional o el profesional de trabajo social, como por parte del sujeto de la intervención, de lograr acuerdos consensuados, etcétera. Bueno, eso tiene un cariz sumamente distinto. Si yo hablo de un sujeto de derecho en esos términos, es muy diferente hablar de un sujeto de derecho al cual estoy pensando que no tiene ni tiempo ni capacidad para la autorreflexión. En ese caso sí voy a pensar en términos de control, que es la mirada liberal sobre la vida comunitaria. Ahora, la mirada de la democracia radical es diferente. Ya está pensando ese sujeto como un sujeto que tiene esa capacidad, como un sujeto que tiene esa posibilidad de reflexionar sobre su propia práctica y que en el diálogo con los otros sujetos puede constituir una voluntad general, ¿no? Y eso no implica que no vaya a haber una relación distinta entre gobernante y gobernado, o que no vaya a haber una relación distinta si traspasamos este argumento, y entiendo que esto lo estoy haciendo de una forma un poco rápida, y que puede haber un montón de peros, ¿no? Pero lo interesante es plantear la discusión. Después vemos cuáles son los peros y qué respuestas tenemos para eso. Es decir, no es que estemos discutiendo lo mismo, la ciencia política o la teoría política y el trabajo social, pero sí fíjense cómo hay que discusiones que nos pueden interesar a las dos disciplinas, ¿no? De cuál es ese tipo de sujeto frente al cual yo estoy interviniendo, cómo pienso el gobernante y cómo pienso el gobernado. Y no es que va a desaparecer la diferencia entre gobernante y gobernado, ni que va a desaparecer la diferencia entre profesional de trabajo social y sujeto de la intervención, ¿no? Pero lo que sí va a atender la democracia radical es a pensar en un equilibrio más preciso, ¿no? Ya no pienso en un sujeto que no tiene tiempo ni capacidad, sino que pienso en un tipo de sujeto diferente, ¿no? Entonces, estas dos tradiciones van a pensar al sujeto de manera diferente. Y eso es lo que sería interesante traer a, a la discusión en trabajo social, como les decía recién. Tratar de ver esas discusiones en relación al sujeto y a la democracia, y de cómo toda discusión sobre la democracia implica cierta mirada sobre el sujeto y cierta mirada sobre esa idea de individuo. Fíjense cómo en la democracia radical el individualismo se diluye. Ya no estamos pensando en un individuo que solo hace primar su propio interés cuando puede, sino que es un sujeto que está constantemente en vínculo con los demás y cuya libertad depende de la libertad de los demás también. Nunca voy a poder ser libre rodeado de sujetos que no lo son, ¿no? ¿Por qué? Porque la libertad se va a obtener en la deliberación pública de los intereses de esa vida comunitaria, ¿no? La idea de deliberación es central para entender la idea de democracia radical, ¿no? De deliberación en esa esfera pública que también es un concepto sumamente moderno, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Flor, Euge, algo que quieran decir. Euge, ahora, ¿cómo logramos? Perdón, ¿hay alguien dijo algo? No, profe, no. Eh, ¿Cómo hacemos para guardar esto, Euge? ¿Vos tenés idea? Sí, se guarda la Ah, plantilla y se puede compartir en PDF después en la plataforma. bien, Igual esta es una propuesta de apunte, capaz que cada uno ha tomado sus apuntes de acuerdo a lo que escuchó del profe y también va a estar bien. sí. Que puede servir en la lectura del texto para quienes no leyeron o una segunda lectura para poder comprender las ideas y esta distinción que explicó muy bien el profe. Em,
Cristian, ahí no entiendo lo que decías sobre, ahí en PDF el discurso de Rousseau, ahí donde. Creo que mandó por el chat el texto en PDF. El Ah, discurso sobre la... ahí está el discurso sobre la desigualdad. Perfecto, gracias, Cristian, no lo había visto más arriba. En el comentario anterior el texto en PDF. Ah, que subiste el texto, bien. Ah, ese texto es muy interesante de leer y muy divertido. Leanlo que les va a gustar. Em, Bien, entonces, si les parece, para la semana que viene, lean los tres textos que trabajamos hasta ahora, que los vamos a trabajar en alguna actividad. Nosotros vamos a tener una actividad para que ustedes hagan algo con esos textos en clase, ¿sí? Pero sí o sí traigan esos textos leídos para poder aprovechar mejor las discusiones y las charlas. Si no, van a simplemente a limitarse a escuchar y además de aburrirse, no les va a servir de mucho, ¿sí? ¿Estamos? Por hoy dejaríamos acá, para que esto no se haga tan largo, de 2 horas alguien hablando sin más. La clase que viene va a ser más divertida porque ustedes van a poder hacer cosas con los textos, como les decía, em, y no simplemente escuchar las pavadas que digo yo. No, profe, son interesantes sus clases, la verdad es muy atrapante. Aparte, es como que no lo queremos interrumpir porque se explica bien y lo que leemos es como que nos queda un poquito más claro. Bueno, Así que no, son re después te paso el dinero que habíamos arreglado por todo. Gracias. No, profe, pero la verdad que sí, que atrapa bastante. Ah, mostrar la animación, eso nos olvidamos, sí. Em, Digo, es una exigencia A ver, ahí técnica. la comparto. Espera, la comparto si es un segundo. Está mi hijo en pleno drama. A ver, capaz que puedo hacerla yo. ¿La compartís que en la pantalla? ¿Cómo querés que lo haga? Yo lo hago, no te preocupes, Euge. No, lo puedo compartir. El tema es que tengo miedo que se cierre la pantalla, la pizarra y no la podamos guardar. Bueno, guardemos primero la pizarra. Primero lo primero, segundo lo segundo. Minimapa, captar, borrar, deshacer. Más herramientas. Votación. Todos los ojos en mí, compartir. Láser, tablero. Mover tablero. Guardar página como plantilla. Es que al descargar vos la clase, la grabación, se te descarga sola la plantilla. En digamos, la pizarra usada, se descarga sola en tu carpeta después. Lo Bien. que no sé es si pasando el video, después va a suceder eso. Ahí yo pude exportarla en PDF, me parece. Ah, bueno, genial, listo. Entonces ahí comparto. Exportar PDF, vamos a hacerlo de nuevo por las dudas. Espera, Sí, dice guardado acá. Nombre del archivo, vaya a saber dónde lo va a guardar, pero en algún lugar lo va a guardar. Bueno, listo, ya lo guardé, creo. Bueno, a ver, ahí pruebo. Sí, ya lo pude ver en PDF todo, ¿eh? ¿Ese PDF después lo van a compartir en el entorno, profes? Sí, lo vamos a poner a la venta en Mercado Libre. Bueno, Ahí acá van se a ver ve. las maravillas de mi capacidad de edición precaria, pero ahí va. Está buenísimo.
Antigua Grecia a la sociedad jerárquica. ¿No? Fíjense, esa última, no sé si yo le puedo dar play o dejar la última fotito, digamos, ahí. Fíjense, ¿no? Esa idea de todos los círculos dispersos y un poder que se organiza de abajo hacia arriba, ahí tenemos esa idea de individuos, cada quien con su interés, bien del liberalismo político moderno, cada quien con su interés, y no haya nadie, y que ninguno de ellos ocupa necesariamente el lugar del poder. Entonces ahí aparecen como una sociedad sumamente igualitaria. Y la idea de derecho natural hace una sociedad igualitaria, pero por otro lado, cuando vamos a los hechos de garantizar esos derechos y quién los va a definir y quién va a gobernar la comunidad, sobre todo quién va a gobernar los significados que mantienen junta esa comunidad, ahí es donde el liberalismo empieza a hacer distinciones. Y hay sujetos racionales y sujetos que no son racionales. Sujetos que porque no tienen tiempo, porque trabajan o porque están abrumados por la necesidad, que no pueden autogobernarse. Y esa es la discusión que queremos traer al trabajo social, ¿no? ¿Quién puede autogobernarse? ¿Quién tiene la capacidad? ¿La tenemos todos? ¿Cómo lo pensamos nosotros desde la instancia de la intervención? ¿Sí? Y hoy vimos cómo las dos tradiciones piensan a ese sujeto de manera distinta y por lo tanto piensan soluciones distintas a esa vida democrática. Entonces, sigamos tratando de llevar esos argumentos al trabajo social. ¿Les parece? Gracias a Nerea que festeja ahí el video. Muy bueno, ¿viste? Y a Silvia por las buenas intenciones. Parece que el resultado no fue, pero la intención vale. No, no, el resultado está buenísimo. No, sí, estoy haciendo una broma. De todos modos, la idea es que, lo que se me ocurre que podríamos proponer a partir de esto que vieron es qué modificaciones gráficas se les ocurre que podríamos sumar para no solo hacer el video más claro, sino que contemple todos los conceptos que estuvimos viendo. Por ejemplo, a mí se me ocurre que en la idea de la horizontalidad, donde están todos los circulitos, no se expresa también las excepciones a esa horizontalidad. Y a lo mejor ahí podrían haber como unos circulitos rojos por fuera, una cosa así. Bueno, pero lo pienso como para actividad para la clase práctica, que es esa la idea, tratar de trabajar con los textos. Bien. Bueno, gente, nos vemos el martes que viene a las 10 probablemente con esta actividad que dice Euge recién, es muy buena idea. A ver qué podemos hacer con estos textos. ¿Les parece? Bueno, nos vemos. Hasta luego.